Cordial saludo. Permítame darle la bienvenida a la serie de webcasts que Kaspersky Lab ha preparado para la introducción de los nuevos productos del 2013, Kaspersky Security Center 10 y Kaspersky Endpoint Security 10. En el día de hoy vamos a ver el control de acceso de red NAC y la gestión de licencias de software de Kaspersky Security Center 10. La agenda del día incluye un vistazo a las tecnologías que posibilitan el control de acceso de red y la gestión de licencias de software, y veremos 4 casos de uso. Estas características están disponibles en Kaspersky Security Center 10, edición gestión de sistemas, y requiere licenciamiento adicional. Se hablará cómo habilitar estas funciones. El primer caso de uso es cómo establecer el control de acceso de red con el agente de red de Kaspersky Security Center 10. Por defecto no está habilitado. En este caso de uso veremos su habilitación. En el segundo caso de uso se establecerá que los computadores invitados accedan a un portal de autorización. Computadores sin acceso a Internet y que lo quieran irán a un sitio predeterminado para autenticarse. En el tercer caso de uso se bloqueará el acceso de red a computadores que tienen estado crítico. Este estado crítico puede ser porque no tengan antivirus instalado, o una base de datos desactualizada, o algún objeto no procesado, y con esto se va a prevenir que accedan a los recursos de red, para que no infecten o esparzan infecciones en la red. El último caso de uso será sobre gestión de licencias. Es un caso simple, en el que se configurará un seguimiento a la licencia de una aplicación. La esencia de esta gestión de licencias es facilitar la vida del administrador. Usualmente Kaspersky Security Center presenta gestión de licencias de Kaspersky y con esta característica se puede hacer seguimiento al licenciamiento de cualquier software de la compañía. Veamos cómo fue implementado el control de acceso de red en Kaspersky Security Center 10. El propósito del control de acceso de red de Kaspersky Security Center 10 es igual al propósito de cualquier servicio de control de acceso de red: darle al administrador la posibilidad de restringir el acceso de recursos de red a dispositivos vulnerables o desconocidos. Dispositivos vulnerables por no tener la ejecución de un programa de antivirus o una base de datos desactualizada que los hace vulnerables, o cualquier otra definición de vulnerabilidad que el administrador decida. El administrador puede definir reglas que encuentren los computadores vulnerables y con esto crear reglas de restricción de acceso a la red. El acceso se puede bloquear totalmente o redireccionar los requerimientos de red a un portal especial, o limitar el acceso solo a ciertos recursos de red, como el acceso al servidor de actualizaciones exclusivamente. Esta tecnología fue implementada en Kaspersky Security Center 10 basándose en el agente de red de Kaspersky Security Center 10. En otras tecnologías, como el caso de Cisco NAC, el acceso de red se basa en dispositivos de hardware como routers que interceptan las solicitudes y aplican el control de acceso de red. En Kaspersky Security Center 10 no se intercepta el tráfico. Los agentes de red usan el ARP spoofing para presentarse como los receptores de los paquetes de red. Ellos redirigen los paquetes hacia sí mismos y si no hay ninguna restricción pasan los paquetes a su dirección original, o los bloquean si así lo determina la directiva. Este es el trabajo de los agentes de red de Kaspersky Security Center 10 en el proceso de control de acceso de red. Cualquier agente de red puede tener el rol de reforzador de las políticas de acceso de red, pero para hacer esto, el agente de red debe ser instalado con un driver especial de monitoreo de red. Este driver no está incluido en el paquete básico de Kaspersky Security Center 10 y el administrador decide cuáles van a ser los agentes de red de Kaspersky Security Center 10 normales y cuáles van a ser los reforzadores de políticas de control de acceso de red. La directiva va a permitir que el administrador pueda bloquear el acceso completamente a ciertos dispositivos y a otros no. Permitir acceso a direcciones seleccionadas sirve cuando un equipo está desactualizado o infectado para que pueda acceder a ciertos recursos de red solamente, por ejemplo el servidor de actualizaciones. Se puede también redireccionar todas las solicitudes de ciertos dispositivos a un portal de autorización que es simplemente una página web almacenada en el reforzador. Por último, el administrador puede crear una lista blanca para permitir acceso completamente, por ejemplo a los servidores DNS.
La gestión de licencias de software tiene como objetivo simplificar la gestión de licencias en la compañía. Básicamente, el administrador puede gestionar las licencias de las aplicaciones que están registradas en Kaspersky Security Center 10. El administrador decide cuáles de las aplicaciones que están instaladas en la red están licenciadas y se aplica manualmente restricciones a estas licencias y aplicaciones, como son cuántas licencias y fecha de expiración. Los beneficios de esta gestión de licencias es que el administrador de Kaspersky Security Center 10 configura quién va a recibir notificaciones de exceso de uso de las licencias o quién va a recibir notificaciones por expiración próxima, y también va a haber reportes de usos de licencias en la forma tradicional de Kaspersky Security Center. El primer caso de uso es habilitar el uso de control de acceso de red en Kaspersky Security Center 10. Primero hay que instalar Kaspersky Security Center 10 con un parámetro especial, luego habilitar la interfaz de gestión del sistema, crear un paquete especial para el agente de red reforzador de la directiva de NAC, habilitar el driver de monitoreo de red e instalarlo, habilitar la directiva NAC en el agente de red y establecer los reforzadores de la red. Para el primer caso de uso, vemos la interfaz de Kaspersky Security Center 10 y lo primero que se debe hacer para que se pueda tener Kaspersky Security Center 10 con la opción de control de acceso de red es instalar el servidor con la opción NSAC. Esto porque lo que se está viendo en pantalla es una versión de prueba de Kaspersky Security Center 10. En la versión definitiva de Kaspersky Security Center 10, esta opción se instalará automáticamente desde el principio. Cuando se tiene esta opción instalada, el agente de red local de Kaspersky Security Center 10 será por defecto un agente reforzador. En el servidor de administración de Kaspersky Security Center 10 vemos en pantalla que ya está instalado este paquete como debe ser, y ahora vamos a configurar. Primero se debe configurar la interfase de las funcionalidades que hacemos desde la página principal de Kaspersky Security Center 10. Allí se escoge que se muestren las características de gestión de sistemas y hardware como lo hemos hecho anteriormente. Si no se hace esto, las características de control de acceso de red estarán ocultas. Se debe también verificar en las propiedades del servidor de administración que las licencias apropiadas estén incluidas y que permitan usar las características de gestión de sistemas de Kaspersky Security Center 10. Con todo lo anterior configurado apropiadamente, ya podemos instalar los agentes de red como reforzadores de control de acceso de red. Para ver esto se debe ir a las propiedades del paquete de instalación del agente de red de Kaspersky Security Center 10. En la sección de avanzado se habilita que el agente de red sea un reforzador de las condiciones de control de acceso de red, adicional a las características normales del agente de red de Kaspersky Security Center 10. El agente de red que sea instalado como un reforzador de control de acceso de red tendrá instalado también unos drivers especiales, y con esto podrá detectar dispositivos en su segmento de red y redirigirá paquetes de solicitud de otros computadores a través del spoofing de ARP. Usualmente se recomienda tener un paquete de instalación para los paquetes de agente de red tradicionales y otro paquete de instalación para los agentes de red reforzadores. Para ejercer el control de red se debe tener al menos un agente reforzador en cada segmento de difusión broadcast de la red. En caso de instalar varios reforzadores en un segmento de broadcast, se debe escoger cuál va a ser el reforzador principal y cuáles van a ser los reforzadores de standby. Esto es simple. En caso de que el reforzador principal no esté operando, los reforzadores en standby los reemplazarán. La entrada de uno o de otros es gestionada automáticamente por Kaspersky Security Center 10.
La escogencia de cuáles son los reforzadores principales y cuáles son los reforzadores stand-by se hace en cada uno de los equipos en forma individual. A través de las propiedades de los computadores, en la sección de aplicaciones, vamos al computador, clic derecho, donde se ve el agente de red de Kaspersky Security Center 10, se escoge de nuevo propiedades y allí en la sección de acceso de red se busca la configuración y allí se indica si el agente reforzador del acceso de red es un agente reforzador principal o un agente reforzador standby. Recordemos que en cada segmento de broadcast se va a necesitar al menos un reforzador principal. Esto para aliviar el tráfico del Kaspersky Security Center 10. Después de esto, todos los demás parámetros se configuran a través de las directivas del agente de red de Kaspersky Security Center 10, que se crea automáticamente en esta versión. En la directiva del agente de red de Kaspersky Security Center 10, en la sección de control de acceso de red, se debe cambiar la forma de operación del control de acceso de red a estándar o emulación. En el modo estándar, si por algún motivo hay algo bloqueado, de verdad lo está y no se puede acceder a la red. Si no se está seguro el administrador y se desea hacer pruebas, en el modo de emulación no se va a bloquear el acceso, pero sí se van a registrar todos los eventos y se enviarán al servidor de administración de Kaspersky Security Center 10. Al configurar todos estos parámetros, el control de acceso de red está listo para funcionar. En un principio no hay reglas de restricción, por lo tanto no se va a bloquear ningún acceso. Luego se puede empezar a crear reglas de acceso y a reforzar las restricciones en Kaspersky Security Center 10. En el segundo caso de uso, se verá cómo el control de acceso de red redirigirá las solicitudes a un portal de autorización. Aquí se debe crear una o varias cuentas de invitados para que los usuarios que no estén en la protección de la infraestructura de Kaspersky Security Center 10, como contratistas o visitantes que estén en las premisas de la empresa, se autentiquen en este portal de autorización antes de usar los recursos de red. Esta autenticación se hace con cuentas de personas invitadas de la organización y que pueden acceder a ciertos elementos de red. El portal de autorización ya está incluido en los reforzadores del acceso de red de Kaspersky Security Center 10. Solo se debe configurar las cuentas de acceso. Cada reforzador tiene en su instalación el portal de acceso y todos los reforzadores van a compartir las cuentas de invitado. Por último, se debe crear la regla de redireccionamiento. Esta regla debe incluir cuáles son los computadores que deben ser redirigidos y a dónde. Veamos pues el segundo caso de uso. Si vemos la directiva del agente de red de Kaspersky Security Center 10, en la sección de la gestión de acceso de red, vemos que no hay reglas por defecto de la lista blanca. La restricción de acceso de la directiva está también vacía por defecto. Lo primero que se debe hacer en Kaspersky Security Center 10 para definir accesos y restricciones es definir elementos de red. Una vez que los elementos se definen, se pueden agregar reglas sobre estos elementos y controlar el acceso de red. Ya que se quieren redireccionar los computadores invitados a un portal, definamos primero cuáles son los computadores invitados. Entre los elementos que se pueden definir se tienen impresoras, dispositivos de red, teléfonos IP y otros. Primero definamos un computador y se puede definir este computador por varios atributos, por dirección IP, por dirección MAC, por rango de direcciones IP. Se puede definir el computador también por fabricante o por pertenencia a un dominio
o por el estatus del computador en el Kaspersky Security Center 10, como normal, como crítico, como advertencia. O se puede definir también que el computador no sea gestionado por Kaspersky Security Center 10, que tenga otro tipo de protección. Se puede también definir el estatus por el tipo de sistema operativo, o si tiene operando el firewall, o las actualizaciones de firmas. Hay diferentes opciones para definirlo. En este caso se va a definir el elemento que no sea administrado por Kaspersky Security Center 10. Esto lo cumplen los computadores invitados, ya que por lo general los computadores de la red corporativa hacen parte de los computadores administrados por Kaspersky Security Center 10. Con esto podemos separar los computadores de la empresa y los que no son de la empresa, los computadores invitados. La condición que estamos creando es que los computadores no sean administrados por Kaspersky Security Center 10. Se le da un nombre a este elemento de red y listo. Se tiene un elemento de red al que se le puede aplicar diferentes reglas de red. Vamos ahora a las reglas de restricción de acceso. Agreguemos una nueva regla que redireccione los invitados a un portal. En la regla se tienen tres opciones: bloquear el acceso de red, redireccionar a un portal de autorización o permitir acceso solo a ciertas direcciones. En nuestro caso vamos a seleccionar redireccionar a un portal de autorización. Se debe incluir luego los elementos de red a los que se les va a aplicar la regla. En este caso, si tiene solo un elemento, agreguémoslo a la regla. Ya que se tiene la regla y tenemos a quién se la vamos a aplicar, agreguémosla. En este momento se tiene definida la regla, pero no se tiene definidas las cuentas de invitado. Básicamente, los computadores van a ser redireccionados a un portal, pero no van a tener cómo autenticarse en él. En la sección de página de autorización, en la subsección de cuentas, no hay por defecto ninguna cuenta. Estas se deben de crear. La página de autorización va a ser la misma para toda la compañía y asimismo todos los computadores tendrán las mismas cuentas de invitado que se definan en este momento. La configuración de la cuenta pide un nombre y una contraseña y validez de la cuenta. En este caso se hará válida hasta el 4 de diciembre. Después de esto se aplica la cuenta y cualquier computador que no sea manejado por Kaspersky Security Center 10 será redireccionado al portal de acceso y deberá tener la cuenta que se acaba de crear, la cuenta de invitado, para tener acceso a la red. En el tercer caso de uso, se va a bloquear el acceso a ciertos recursos de red. Un computador tiene estatus crítico y se debe acceder a ciertos recursos de red que lo remedien. Esto puede ser un computador con base de datos desactualizadas o sin protección de antivirus y solo se quiere que acceda a los servicios básicos de la red. Se debe crear un elemento para los computadores con estado crítico, se debe crear un elemento para los servidores de servicios esenciales y se debe crear una regla de restricción. En forma similar a la anterior, lo primero que se debe hacer es crear el elemento de red. ¿Cuáles van a ser los computadores que se cumplen la regla? Eso es lo que se tiene que tener en mente. Démosles nombre a la regla de computadores críticos. Los computadores que le van a cumplir son los que están en estado crítico de Kaspersky Security Center 10. Se debe asegurar que el estado crítico que presentan estos computadores en Kaspersky Security Center 10
tenga significado para el control de acceso y que indique un problema real en los computadores que impida su acceso a la red. Se debe definir también cuáles son las direcciones de los servicios de red a las que se les va a permitir el acceso a estos computadores. Aunque estas direcciones permitidas se van a definir como elementos de servicio, se definen en la sección de servicios de red. Así es como se debe hacer para permitir este acceso en un futuro. En este ejemplo se va a definir el controlador principal de dominio como un servicio de red y la dirección del mismo es la que se incluye. Vamos a incluir también como servicio Kaspersky Security Center 10. Este es un servicio de la red. Se puede agregar cualquier otro elemento que se considere necesario en la red local para el correcto funcionamiento básico del equipo que está en estado crítico. Una vez se tienen definidos estos elementos, se va a la parte de restricciones de red y se crea una nueva regla a la que se le asigna un nombre. Bloqueo de acceso para computadores críticos, en este caso. La configuración incluirá permiso para algunas direcciones que se seleccionarán. En la regla se incluirá a cuáles elementos de red se aplicará la regla. Se acepta y se tiene ya una nueva regla de acceso. Por cierto, en caso de olvidar el significado de algún elemento de red, simplemente se da propiedades y se puede ver cuál es la regla que lo compone. Si algún computador debe tener siempre acceso, se agrega a la lista blanca, pero primero se define el elemento de red correspondiente. En este caso se define el servidor de Kaspersky Security Center 10 como elemento de red. Una vez definido, se incluye como computador en la lista blanca y con esto el control de acceso no lo va a bloquear, no va a bloquear el acceso a este servidor. Con esto se ha visto la configuración del bloqueo de acceso, se ha visto la configuración de una lista blanca, se ha visto las restricciones de acceso, se ha definido las cuentas de invitado, se puede personalizar algunas opciones de la interfaz del portal de acceso como el logo, algún archivo HTML personalizado, en fin, ya hemos visto esta regla. La definición de elementos de red, que son básicos para definir computadores en la lista blanca o restringido, se hace allí. Las direcciones de los servicios de red usadas para definir los destinos de red y en general la configuración, que es sencillamente la habilitación o no del control de acceso de red. El cuarto caso de uso es la configuración de la gestión de licencias en Kaspersky Security Center 10. Su conceptualización e implementación es sencilla. Se debe escoger cuáles aplicaciones están licenciadas, manualmente se establecen las restricciones, número de licencias y fecha de expiración. Con estos datos, Kaspersky Security Center 10 verificará que el uso de licencias no se exceda, o sea que el número de computadores con esta aplicación no exceda el valor de la licencia, e informará cuando se acerca el vencimiento de las licencias. Adicionalmente, se pueden crear reportes y tener en forma centralizada toda la información. Veamos. Esta característica de Kaspersky Security Center 10 está localizada en la sección de aplicaciones y vulnerabilidades y se puede ver después de habilitar que se muestren las características de administración del sistema y hardware. Esta subsección de gestión de grupos de aplicaciones licenciadas es nueva en Kaspersky Security Center 10. Si se tiene alguna aplicación licenciada como Microsoft Office,
se puede crear un grupo para todas las aplicaciones que comparten una misma licencia. Por ejemplo, Microsoft Office tiene Excel, Word y PowerPoint que comparten la misma licencia. Simplemente se da el nombre al grupo y se agregan las aplicaciones que pertenecen a este grupo licenciado. En este caso, se creará un grupo con las herramientas de VMware y se agregarán luego los nombres de las aplicaciones del listado que presenta Kaspersky Security Center 10. Las aplicaciones presentadas son detectadas por el agente de red de Kaspersky Security Center 10 en los computadores donde están instaladas. Esta es la misma información que usa Kaspersky Security Center 10 para controlar programas y aplicaciones. Se pueden seleccionar todas las aplicaciones que se requieran, en este caso VMware Tools. En caso de tener diferentes licencias para diferentes versiones, se puede agregar detalles. En este caso no los tenemos. Cuando se finaliza la lista, se puede revisar si está completa y saber cuáles son las aplicaciones que satisfacen las condiciones. Luego se dan los detalles de la licencia en forma de llaves de licencias. Se crea una llave de licencia, un license key, y se le da un nombre. Se especifica el valor máximo de instancias del programa que se puede usar, las restricciones que existen. Se puede incluir la fecha de expiración de la licencia o si se va a usar luego y no está siendo usada en el momento. Todo esto se incluye en la llave de licencia que se ha creado. Luego, esta llave de licencia que se ha creado se agrega al grupo de aplicaciones que se va a gestionar y Kaspersky Security Center 10 contará en forma automática la cantidad de aplicaciones que se tenga en la red de este tipo de aplicaciones y la descontará del número que se le indicó. En caso de exceso de uso, se generarán eventos y se pueden configurar notificaciones del mismo y se verá en los reportes también. Con esto se ha configurado la gestión de licencias y se puede observar un reporte acerca del uso de esta licencia. Este reporte no es creado por defecto, pero es sencillo de configurar. Una vez configurado el reporte, se mostrará el uso de licencias de las aplicaciones gestionadas en la misma forma que se muestra el reporte de uso de licencias de las aplicaciones de Kaspersky Labs. Las notificaciones acerca de las licencias configuradas se hacen en el servidor de administración. En propiedades, eventos, está el evento de error, que es el límite de aplicaciones licenciadas que se ha excedido. Se puede configurar notificación por correo, por SMS o por otros. Adicionalmente, hay un evento de advertencia en el que se dice que el límite de las licencias se va a exceder. Este evento se da cuando se tiene más del 95% de las licencias usadas. Estas son las características disponibles para gestión de licencias en Kaspersky Security Center 10. Muchas gracias por atender el webinar. En caso de que usted tenga alguna duda y se encuentre en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay o Paraguay, por favor contacte a ariel.beliera@kaspersky.com.
Si se encuentra en Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Centroamérica o Caribe, por favor contacte a jesus.calle@kaspersky.com. En caso de encontrarse en México, victor.espinosa@kaspersky.com le colaborará. Gracias por participar.